Lección número 26. Bienvenidos todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Himno a la Santísima Trinidad. Dios mío, Trinidad a quien adoro, la Iglesia me sumerge en su misterio. Te confesamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Como un río en el mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en el hoy eterno, lo pequeño se anhela lo infinito, Señor Dios nuestro. Oh palabra del Padre, te escuchamos. Oh Padre, mira el rostro de tu verbo. Oh Espíritu de amor, ven a nosotros, Señor Dios nuestro. Dios mío, Trinidad a quien adoro, haced de nuestras almas vuestro cielo. Llevadnos al hogar donde tú habitas, Señor Dios nuestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Fuente de gozo pleno y verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios nuestro. Amén. Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos todos a nuestra lección número 26. Enchufémonos en el marco en el que estamos. Página 60 del conocimiento y la ciencia divina, el numeral 20, según refiere el documento. Vimos que el conocimiento de Dios es infinito y esto es de fe. Y ahora veremos que el conocimiento divino es absolutamente actual. Decíamos que el conocimiento de Dios es infinito, haciendo referencia especulativa con Santo Tomás de Aquino de la Suma Teológica, donde refiere las 5 vías del conocimiento de la existencia de Dios, ¿verdad? Por la existencia de la inteligencia creada, es el primer análisis que se hace para llegar a este conocimiento del conocimiento de Dios, y también por el orden, la final del universo, el orden y la finalidad del universo, y por la absoluta inmaterialidad de Dios. Dios, que es inmaterial, que no tiene cuerpo físico, es espíritu puro, pues en ese sentido el conocimiento de Dios es infinito porque no tiene ningún aspecto material que lo retenga. Muy bien, ahora comencemos con el tema de hoy. El conocer divino es absolutamente actual. Quiere decir que nunca ha estado en potencia, siempre ha estado en acto. Eso quiere decir que Dios siempre ha conocido absolutamente todo desde toda la eternidad. Eso quiere decir que el conocimiento es absolutamente actual en Dios. Fíjense ustedes que de este mismo conocimiento de Dios es tan perfecto que es el que engendra al Hijo de Dios. Pero eso lo veremos más adelante. Ahorita reflexionemos el concepto o la reflexión filosófica de ese conocimiento divino que es absolutamente actual. Actual significa que está en acto siempre, eternamente está en acto. Nunca ha estado en potencia el conocimiento de Dios. Ahora, como Dios es realidad ontológica purísima, acto puro, en su conocer no hay tránsito de la potencia al acto. Por eso es que decimos que es absolutamente actual. Nunca ha estado el conocimiento de Dios en potencia. Nunca, siempre ha estado en acto. No hay hábito, ni sucesión, ni paso de lo conocido a lo desconocido, ni de lo desconocido a lo conocido, inversamente. Entonces, el conocer de Dios no es potencial, ni habitual, ni sucesivo, ni discursivo. Dios lo conoce todo en un solo y simplísimo acto. Dios conoce todo de una vez para toda la eternidad. Y el conocimiento de Dios, como su esencia misma, ontológica, recuerden que lo dijimos ahorita, Dios como realidad ontológica purísima,
Entonces es parte de la esencia del ser de Dios, el conocimiento. Entonces también el conocimiento de Dios nunca tuvo principio ni tendrá fin. Es acto puro, permanente, eterno, ¿verdad? Es eterno totalmente. Y esto lo refiere el análisis filosófico que hace Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en la cuestión número 1. Bien, ahora, un tercer elemento de el conocimiento divino que es totalmente actual, tendremos que decir que Dios, en Dios, el conocer de Dios es subsistente. También es otro elemento importante que tenemos que reflexionar. ¿Qué quiere decir subsistente? Decíamos en la suma, en las 5 vías de Santo Tomás, que Dios es a ver, es que estoy viendo las 5 vías. La primera vía es la vía del movimiento, la segunda vía es la vía de la causalidad eficiente, podría ser esta donde calce, y por la contingencia de los seres. En este tercero está el elemento de esta tercera reflexión sobre el conocimiento de Dios. Repasémoslo. El conocer de Dios es subsistente. Dice la tercera vía, por la contingencia de los seres, sacamos la conclusión de que Dios es el ser necesario, que Él no necesita nada para subsistir, nadie lo asiste para subsistir, Él subsiste por sí mismo, Él no necesita de nadie, de que le dé el conocer, sino que el conocer es la misma esencia de Dios. Eso significa pues que Dios en un acto simplísimo y infinito, pues Él se conoce a sí mismo desde siempre y para siempre. No necesita que nadie le enseñe a conocer porque Él es el conocimiento en sí mismo. Entonces tenemos que decir lo siguiente. Dios no solamente posee actividad cognoscitiva, sino que es su mismo conocer. Dios es el ser por autonomía, el que se conoce a sí mismo y el que conoce todas las cosas desde siempre y para siempre. Entonces, este tal conocer divino se identifica realmente con su esencia. Es la esencia misma de Dios, su esencia ontológica, por su simplicidad absoluta. En Él está todo lo absoluto, porque es acto puro. Entonces, como Dios es acto puro, Él lo contiene todo lo que nosotros podamos conocer de la criatura, porque comenzamos por el conocimiento de la criatura para llegar al conocimiento de Dios a través de estas 5 vías que nos refiere Santo Tomás de Aquino. Entonces, en esa medida que nosotros entendemos que es parte de la esencia de su naturaleza, parte de la esencia ontológica de Dios, también este conocimiento divino se identifica con su esencia por su simplicidad absoluta. Dios es absolutamente simple y eso nos hace a nosotros comprender y llegar a la conclusión con Santo Tomás de Aquino que el conocimiento de Dios siempre ha existido en Él. Cuando estudiamos las procedencias a lo interno de la Santísima Trinidad, veíamos nosotros esta palabra, el conocer de Dios. No sé si se recordarán, pero la vamos a recordar ahorita. Dios, en el primer principio, decía yo en aquella clase hace varios años, en el primer principio Dios se conoció
o se conoció, digámoslo así, para partir de algo, porque en Dios no hay principio del conocimiento, siempre ha existido en Dios. Entonces decíamos, la procedencia de las personas divinas, decíamos, Dios al conocerse a sí mismo en el primer principio, ese conocimiento de sí mismo es tan perfecto que ese conocimiento produce una persona. Por eso decimos en el credo que Jesucristo fue engendrado, no creado, porque Él sale de ese conocimiento de Dios Padre hacia sí mismo, y ese conocimiento es perfecto. Por eso Jesucristo es engendrado en ese acto de conocimiento de Dios de sí mismo. Se produce la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahora bien, ¿cómo se produce la tercera persona de la Santísima Trinidad? Se produce del encuentro de estas dos personas divinas. El conocimiento de Dios que sale de sí mismo en amor hacia el Hijo, y el Hijo también que recibe ese amor del Padre y que sale al encuentro del Padre. Entonces tenemos que decir que estos dos encuentros en el amor es tan perfecto que produce una tercera persona, que es el Espíritu Santo. Pero sucesivamente no puede continuar la procedencia de más generación de hijos o de seres divinos, sino que allí para. ¿Por qué razón? La razón es porque más que Padre, Dios es paternidad. Y la paternidad significa que siempre está en salida por el amor hacia el Hijo. Siempre está saliendo de sí mismo en el amor hacia el Hijo. Lo mismo el Hijo. El Hijo es filiación más que hijo. Filiación porque está en un constante y eterno salir de sí mismo en el amor hacia el Padre, hacia el encuentro del Padre, como filiación, como receptor del amor del Padre, que recíprocamente se lo devuelve ese amor. Entonces hay un encuentro de esos dos amores en un tercer amor, digámosle de alguna manera, donde se procede el Espíritu Santo. Por eso también decimos en el credo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces ese conocer de Dios, por lo tanto, sobrepasa totalmente la infinitud de su ser, porque produce al interno, inmanentemente, al interno, la palabra inmanente es eso, al interno del misterio de la Santísima Trinidad. Ahí se da la sucesión, la generación de las tres personas divinas en Dios, uno y trino. Muy bien. Yo sé que podíamos seguir recalcando en esto, pero espero que quede más o menos claro. Para mí está bien claro, por supuesto, pero si ustedes tienen dudas, sería bueno hacer algunos diálogos entre ustedes y yo. Yo creo que en esta clase es necesario ese diálogo, que lo tengamos en un encuentro virtual, si ustedes quieren, para que fortalezcamos muchas de estas ideas que yo sé que son difíciles de entender, pero con el Espíritu de Dios sí lo podemos comprender. Muy bien, un cuarto elemento de el conocimiento de Dios, ese conocimiento de Dios que es infinito. El cuarto elemento es que el conocer de Dios es exhaustivo. ¿Qué quiere decir exhaustivo? Que lo agota todo. Todo lo conoce, todo en detalle, todo en profundidad. Leamos lo que dice el texto. De la infinitud de la inteligencia divina se sigue que Dios agota totalmente la infinita inteligibilidad de su ser. Y por eso se comprende a sí mismo, dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en la cuestión primera. En el libro primero, la cuestión 14 más bien. Entonces, yo quiero hacer siempre esta referencia para que se la vayan aprendiendo ustedes, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, el libro primero, la cuestión 14. Ahí está en el texto para que lo vean. Cuando ustedes lo vean, ahí van
a entenderlo. Bien, repasemos. La infinitud, la inteligencia de Dios, que es infinita, una inteligencia divina, como es infinita, tenemos que decir que Dios agota totalmente la infinita inteligibilidad de su ser. Por eso se comprende a sí mismo. O sea, Dios se conoce infinitamente, profundamente a sí mismo, y es tan perfecto, infinitamente ese conocimiento, como les decía anteriormente, que Dios produce de una manera inmanente en el seno de la Santísima Trinidad la procedencia de las personas divinas. Dice la Sagrada Escritura, que da testimonio de este carácter exhaustivo del conocimiento de Dios. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Dice, el Espíritu todo lo escudriña hasta las profundidades de Dios. También hay una referencia en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 11. Fíjense ustedes lo que revela la Sagrada Escritura, lo revela de una manera simplicísima. Dice que el Espíritu de Dios lo escudriña todo, hasta las profundidades de Dios. Pero como la filosofía tiene que profundizar qué quiere decir esto, entonces por eso es que los filósofos y los teólogos lo ponen difícil. El mismo Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Para entenderlo tenemos que tener una base filosófica mínima para poder entenderlo. Porque de este texto de la Sagrada Escritura, que el Espíritu lo escudriña todo, ya ven lo que dice Santo Tomás de Aquino. Dice que de la infinitud de la inteligencia divina se sigue que Dios agota totalmente la infinita inteligibilidad de su ser. Y por esto se comprende que Dios se entiende a sí mismo, se conoce a sí mismo, de una manera perfectísima, de una manera infinita. Bien, un quinto elemento del conocimiento de Dios que es infinito es el conocer de Dios que es independiente de las cosas creadas. Bueno, esto es lógico, ¿verdad? Estamos claros que Dios en su conocimiento no necesita de las cosas creadas para poder conocer. Nosotros conocemos las cosas creadas de otra forma. Y nosotros tenemos inteligencia por las cosas creadas, pero Dios no tiene su inteligencia por las cosas creadas, sino que su conocer divino es independiente de las cosas creadas. Ahora bien, el intelecto divino para conocer no es estimado, o sea, no es determinado desde fuera. El conocimiento, el intelecto de Dios no necesita que nadie le asista, que no venga de fuera su conocimiento, sino que desde dentro de su misma esencia, de su mismo ser, sale el conocimiento, sale la ciencia divina. Las criaturas no son causa determinante del conocimiento de Dios, sino que las criaturas son el término del conocimiento divino, o sea, son el efecto del conocimiento divino, la criatura. Dios también no conoce los objetos creados por medio de imágenes cognoscitivas, impresas desde afuera, como lo tenemos nosotros. Nosotros conocemos las cosas desde afuera, que son las especies inteligibles. Pues un entendimiento no conoce por medio de una imagen cognoscitiva distinta de sí mismo. Guarda con tal imagen la proporción de potencia a acto. Esto pasa en nosotros, los seres creados, las criaturas de Dios, que la imagen la guardamos y a veces nosotros estamos siempre en acto y en potencia, en el sentido de que hay cosas que no conocemos y llegamos al conocimiento de las cosas. Ahora bien, como Dios es acto puro, dice Santo Tomás de Aquino en la cuestión 114, nosotros sacamos la conclusión de que en Dios no necesita entonces desde fuera el conocimiento para conocer. Él conoce todo lo que es y será eternamente, todo lo que su ser mismo y todas las cosas
que trascienden, o todo lo que sale de Dios, o sea, las cosas creadas. Ahora bien, las cosas creadas las conoce Dios en su propia divina esencia. O sea, Dios conoce en su propio ser todas las cosas creadas, desde siempre las ha conocido, incluso antes de la existencia de las cosas creadas, porque ese conocimiento de Dios, esa divina esencia, es la causa ejemplar y eficiente de las realidades que existen, ¿verdad? De las realmente existentes. Esto significa entonces que las cosas creadas Dios las conoce por su propia esencia, porque la esencia divina es la causa eficiente y ejemplar para que existan las cosas creadas. Y decimos que es causa ejemplar de las meramente posibles, porque hay cosas creadas que todavía no las conocemos nosotros, pero ya están en Dios. Por eso dice que la divina esencia de Dios es causa ejemplar también, porque Él ya sabe cómo van a ser las cosas. ¿Por qué? Porque por el conocimiento divino se saben los efectos, pues, de que las cosas existen o existirán en el momento que Dios ha dispuesto de sí mismo. Muy bien. Vamos al numeral 21. El objeto y división del conocimiento divino. El conocimiento divino se compone de dos elementos. Veamos primero el conocimiento divino en sí mismo, y después vamos a ver el conocimiento divino de las cosas distintas a su esencia, o sea, de las cosas creadas. Muy bien, el objeto y división del conocimiento divino de sí mismo es la ciencia de la contemplación de sí mismo, de Dios mismo. Y el objeto primario y formal del conocimiento divino es Dios mismo. En primer lugar, Él mismo. El objeto principal del conocimiento de Dios es el conocer divino. Eso es lo primero, lo más importante. Dios se conoce inmediatamente a sí mismo, es decir, sin intermedio. Tal es un objeto por cuyo conocimiento se llega al conocimiento de otro. Ese es el intermedio. Y en Dios no hay intermedio, ¿verdad? El medium sucuo es la luz de la razón, en nosotros es el medio cubo, ¿verdad? Es una especie de inteligencia que tenemos nosotros. Ahora bien, en el acto de conocer Dios a sí mismo, se identifica entonces con la esencia divina. Es otra conclusión que tenemos que llegar todos, la refiere Santo Tomás de Aquino en el 114, donde nos explica pues que el mismo conocimiento de Dios, el conocimiento divino de sí mismo, es parte de la esencia divina, o sea, está en la naturaleza divina, es parte constitutiva ontológica de su ser. Entonces, ese conocimiento primario, ese de conocerse a sí mismo, es parte de su esencia. Muy bien, el segundo elemento, el conocimiento divino de las cosas distintas de su esencia, o sea, de las cosas creadas. El objeto entonces, porque estamos hablando del objetivo del conocimiento divino, el primer objetivo es conocerse a sí mismo, el segundo objetivo es el conocimiento de las cosas distintas de su esencia divina. Entonces, el objeto secundario y material del conocimiento divino son las cosas distintas de su esencia. Esto es las cosas creadas, tendríamos que decir. Y estas cosas se dividen en puramente posibles, realmente existentes y condicionalmente futuras. Aquí hay tres elementos que tenemos que identificar entonces con el objetivo del conocimiento divino. El objetivo primario es conocerse a sí mismo. El objetivo segundo es el conocimiento material divino de todas las cosas que en primer lugar son puramente posibles, realmente existentes
o condicionalmente futura. Vamos a verlas una por una. Primero, Dios conoce todas las cosas puramente posibles. Es la ciencia de simple inteligencia, y esto es de fe porque lo define pues la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia. Repito, Dios conoce todas las cosas puramente posibles. Es una ciencia de simple inteligencia, y esto es de fe. Que Dios conozca las cosas puramente posibles significa que Dios sabe lo que existe, lo que existió y ya no existe en el pasado, lo que existe en el presente y lo que en el futuro tendrá la posibilidad de existir en el aspecto meramente humano, digámoslo así, porque el aspecto divino sería otra cosa. En el aspecto divino Él ya conoce todo, pero conoce todo también en el aspecto humano. Lo que ha pasado, lo que estamos pasando ahorita y lo que viene después. Todo eso, ese es el objeto material y secundario de ese conocimiento, de esa sabiduría, de esa inteligencia divina. Dios conoce todo, lo pasado, lo presente y lo futuro, tendríamos que decirlo de esta manera más clara, ¿verdad? Ahora, para conocer esta doctrina de la Iglesia, tenemos el Denzinger 1782, que habla de la inteligencia divina y de la inteligencia infinita de Dios, y la Sagrada Escritura enseña que Dios lo sabe todo y por lo tanto también lo puramente posible. Por eso decimos que está en este conocimiento de Dios las cosas que están en potencia, las cosas que están en acto y las que tienen posibilidad de futuro de existir y que incluso no existirán si ustedes quieren, pero que Dios las conoce hasta la misma posibilidad. ¿Y dónde está eso? Esto está en el conocimiento mismo pues, que tiene Dios. De una manera pura, infinitamente simple, porque Él lo conoce todo, como dice ya la Sagrada Escritura. Aquí no hay que buscar mucho, ¿verdad? Dios lo sabe todo y todo lo que es puramente posible, dice el libro de Esther, capítulo 14. Señor, tú todo lo sabes, le decía Esther en su libro. San Pablo en la primera carta a los Corintios dice, el Espíritu de Dios lo escudriña todo hasta los abismos de Dios. Entonces, conociendo Dios la infinita imitabilidad de su esencia y toda su omnipotencia, por esta misma razón Dios conoce con ello el ámbito entero de todo lo posible, dice Santo Tomás de Aquino. Dios conoce todo lo que es posible, incluso lo que es posible que exista y que no existe y que nunca existirá, pero Él ya lo tiene en su mente, en su conocimiento, en su ciencia, en su sabiduría, en su mismo ser. Él sabe lo que es posible que exista, pero que nunca existirá, etcétera, etcétera. Todo lo que podemos hablar pues del pasado, el presente y el futuro, de la existencia de las realidades visibles, ¿verdad? Del mundo visible, del mundo humano, digámoslo así, y material. Porque en Dios, pues, la esencia misma no es material. Ya lo habíamos dicho, por lo tanto es infinito su conocimiento, dice el Denzinger 1782, y también la Sagrada Escritura. Como vemos siempre, la Sagrada Escritura lo dice de una forma muy sencilla, que la filosofía lo complica al interpretarlo. Bien, entonces, por su omnipotencia, por su esencia infinita, Dios conoce todo. El ámbito entero de lo posible. Por eso decimos pues que el conocimiento de las cosas puramente posibles, que es la ciencia de simple inteligencia que tiene Dios, y esto es de fe. Muy bien, segundo, también que es de fe.
Dios conoce todo lo real que ha existido en el pasado, existe en el presente y existirá en el futuro. Es de la ciencia de visión divina, y esto es de fe. El segundo elemento, pues, del conocimiento divino de las cosas distintas de su esencia. Veamos qué dice el texto. Para conocer la doctrina de el conocer la doctrina de la Iglesia, que está en el mismo numeral del Denzinger 1782, y que la Sagrada Escritura testifica en numerosos pasajes de esta universalidad de la ciencia divina, el Eclesiástico 23, la Gaudium et Spes número 20, también antes de que fueran, dice el texto, antes de que fueran creadas todas las cosas, ya las conocía Él, y lo mismo das a conocer después las acabadas. La providencia divina, que se extiende hasta los detalles más insignificantes, infinitos, presupone un extensísimo conocimiento, dice el libro del Salmo 146. O sea que Dios lo conoce todo de una manera exhaustiva y profunda, dice el Salmo. Dice otro salmo, Él cuenta el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Y eso solo la inteligencia infinita de Dios lo puede hacer, dice el Salmo 49. Dice otro texto, yo conozco todos los pájaros del cielo, se lo dijo a Job en el capítulo 24, el Eclesiástico del capítulo 1, el Evangelio de San Mateo capítulo 6, 26 y siguiente. San Mateo capítulo 10. La Sagrada Escritura dice también que Dios conoce el corazón de todos. Dios conoce todos los corazones. Que esto significa la cardionosis. Dios conoce los corazones. ¿Qué quiere decir que Dios conoce los corazones? Quiere decir que Dios conoce incluso los mismos pensamientos que tenemos todos en nuestra alma. Porque en la Sagrada Escritura se identifica el corazón con el alma. Con lo más profundo de la conciencia humana. Los Hechos de los Apóstoles capítulo 15 dice, Dios conocedor de los corazones. El Salmo 7 dice, escudriñador del corazón y de los riñones. La primera carta de Pedro dice, Yahvé escudriña. No es la primera carta de Pedro. Es la primera carta... dice aquí, no sé qué significa esa abreviatura bíblica. La voy a investigar y se las digo después, pero ¿qué es lo que dice? Y les digo que no es Pedro porque habla de Yahvé y en el Nuevo Testamento no se habla de Yahvé. Dice entonces esta cita bíblica, Yahvé escudriña los corazones de todos y penetra todos los designios y todos los pensamientos. Fíjense ustedes pues que ahí hay referencia a la sabiduría infinita de Dios, que no solamente se queda en las cosas creadas, sino que en el interior del alma humana también, porque Él conoce hasta los más profundos pensamientos del ser humano. El libro de los Reyes dice, tú solo escudriñas el corazón de todos los hijos de los hombres. En cambio, para los hombres el corazón humano es algo ininvestigable, ¿verdad? Dice Jeremías capítulo 17. Y lo refiere también San Clemente Romano como un padre de la iglesia. Entonces sacamos la conclusión de que Dios conoce el pensamiento y nosotros los hombres no conocemos el pensamiento de otro hombre. ¿Por qué? Porque no somos Dios, solo Dios sabe, porque Él es el que nos hizo. Entonces, como Dios, al comprenderse a sí mismo, ve todo su infinito poder, de esa manera conoce a sí mismo, así también todo el ámbito al que se extiende, de hecho, ese poder. En cuanto ese poder de Dios es causa primera o el primer motor inmóvil que decíamos con la primera vía, ¿verdad?, de Santo Tomás. Es decir, Dios conoce todo lo realmente existente. Dios lo conoce todo, totalmente y a profundidad.
Ahora, para el conocimiento divino no existe pasado ni futuro, porque para Dios todo es presente. Este es otro elemento que tenemos que tener claro. Si nosotros nos ponemos frente a una rueda, de esas ruedas de los parques de luces, la rueda de Chicago, decimos nosotros Chicago, si nosotros nos ponemos enfrente a la rueda, vemos una y otra persona pasa y pasa la otra cuando va dando vuelta a la rueda. Pero Dios mira esa rueda desde el otro ámbito donde mira a todas las personas que están montadas en la rueda. Eso mismo significa esto, por analogía, que para Dios no existe pasado. ¿Por qué? Porque ya lo conoce. Y entonces no hay problema porque Él ya sabe lo que pasó. El futuro, Él ya lo sabe lo que va a pasar. Entonces Él ya nos conoce totalmente tal y como somos. Aquí, ahora, mañana, pasado mañana, el día que muramos, el día del juicio final, Él ya lo conoce todo. ¿Por qué? Porque para Dios todo es presente. Ahora bien, por la ciencia de visión, Dios que lo ve todo, Dios prevé con certeza infalible las acciones libres futuras de las criaturas racionales. Y esto es otra definición doctrinal, esto es de fe. Por eso lo subrayo en negrita. Repito, la ciencia de visión de Dios, porque Dios todo lo ve, por esa ciencia divina, Dios prevé con certeza infalible las cosas libres futuras de las criaturas racionales. Miren ustedes, Dios nos hizo libres. Por supuesto, somos libres, tomamos la decisión que nosotros queremos cuando actuamos. Pero Él ya sabe incluso la decisión que vamos a tomar. Pero Él no interfiere porque se puede dar el error de entender de que como Dios ya lo sabe, ya lo dispuso así, entonces nosotros somos víctimas de una cosa ya decidida por Dios. Y no es así porque eso que trae en peligro incluso la misma salvación de nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos libres en el momento de decidir si queremos ir al cielo, si queremos amarlo o si queremos odiarlo e irnos al infierno, ¿verdad? Entonces esa libertad que Dios nos da, Él ya la conoce. Él sabe qué ser humano va a ir al infierno, pero Él no es que interfiera, es porque Él ya lo sabe, porque Él ya lo vio todo, porque Él es eterno. Él lo puede evitar. El problema es que Dios se amarró las manos cuando nos hizo libres. Él nos hizo libres para que nosotros decidiéramos si optamos por Él o si optamos por rechazarlo a Él. Entonces, en la medida que nosotros entendamos que esta providencia divina, esa sabiduría divina, esa visión divina, esa ciencia divina, ya todo lo tiene previsto, pero previsto no significa que lo tiene que hacer porque tiene que ser así porque Él manda, no, sino porque la palabra previsto significa que ya lo vio de previo, de antemano ya lo vio. Eso quiere decir previsto. No es que Dios ya lo dispuso, Dios no dispone, porque la libertad de nosotros es la que hace que nosotros decidamos que si queremos salvarnos o si queremos condenarnos. Entonces, en ese sentido tenemos que entender lo que significa la misma visión de Dios, porque Dios ya vio con anticipación las decisiones futuras que vamos a tomar, y eso pues aunque le duela mucho perder un hijo, él por la libertad, él corre riesgo incluso de perder a sus hijos, porque la libertad humana es parte de la esencia del ser humano que nos hace semejanza a Dios, nos hace imagen de Dios, la libertad. En ese sentido, pues, esa disposición de la libertad que ha hecho Dios lo hizo incluso con los ángeles, porque los ángeles incluso se rebelaron en su momento, en su libertad quisieron ser más que Dios, entonces Dios los expulsó del cielo. Eso mismo quiere de nosotros, nos manda a la tierra para que decidamos. El camino del hombre
es la búsqueda permanente de Dios y optar por Dios, ¿ve? Y el que no opta por Dios es el que se pierde, pues. Porque eso es lo que Dios quiere, que tomemos nosotros una decisión. Que Él ya la sabe porque ya la vio, porque Él es eterno. Pero no es que Él la quiera o la disponga de cada uno de nosotros. Porque mucha gente piensa que yo me voy a condenar, dice la gente, porque Dios quiere que yo me condene. Y eso es falso. Dios no quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dice el Concilio Vaticano I, en el Denzinger 1784, esto que hemos visto, que Dios prevé con certeza infalible las acciones futuras libres de las criaturas racionales. La Sagrada Escritura también lo atestigua, da testimonio clarísimo de esta gran verdad en el Salmo 138. Dice el Salmo: tú de lejos te das cuenta de todos mis pensamientos, conoces todos mis caminos. El libro de Daniel también dice: Dios eterno, conocedor de todo lo oculto, que ves las cosas todas antes de que sucedan. Y el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, el capítulo eucarístico, dice: porque sabía Jesús desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a entregarlo, ¿verdad? Entonces ahí vemos que también Jesucristo da una referencia como Dios, que Él ya sabía quién lo iba a entregar, Él ya sabía quiénes iban a creer, Él ya sabía quiénes no iban a creer. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Pero no interfiere con la libertad, porque es parte del riesgo que Dios corrió al crearnos a su imagen y semejanza, haciéndonos libres. Los santos padres, por su parte, citan con predilección las profecías, ¿verdad? Tertuliano, por ejemplo, dice: ¿qué voy a decir yo de su presencia, siendo tantos los que dan testimonio de esa presencia? ¿Cuántos son los profetas, verdad? Que todos los profetas anuncian la presencia de este Dios divino. ¿Por qué? Porque ya conocían la ciencia divina. La presciencia y la libertad humana, una reflexión sobre este tema, la presciencia y la libertad humana. ¿Qué quiere decir la presciencia? La ciencia previa divina, la ciencia que está en Dios, que es la ciencia infinita, eterna, que ve lo pasado, lo presente y futuro, y lo que significa esta presciencia con la libertad humana. Presciencia, o sea, lo que Dios mira desde antes que suceda y qué relación tiene con la libertad humana. Entonces, tenemos que decir que por el dogma de la certeza infalible de que Dios prevé las acciones libres futuras, no sufre menoscabo el dogma de la libertad humana que está en el Denzinger 815. Porque el magisterio de la Iglesia define en este numeral del Denzinger que la libertad humana es de fe, es un dogma que la Iglesia lo ha definido, y los santos padres por su parte se fijan en el carácter eterno del saber de Dios, del conocimiento y la esencia de Dios. Los santos padres reconocen pues el carácter eterno de la sabiduría de Dios, y concluyen los padres que la presciencia, o sea, el conocimiento previo divino, no coartan en absoluto las acciones futuras ni la libertad, ni más ni menos de cómo tampoco el recuerdo humano coarta las acciones libres pretéritas, ¿verdad? O las acciones futuras, ¿verdad? Él ya lo sabe todo y no quita la libertad. Eso quiere decir no coarta, ¿ve? No corta, no elimina. Claro que si es decisión del que la decisión sea otra, él cambia el pensamiento incluso de los seres humanos, ¿verdad? Porque dice San Pablo, él mismo te da el querer y el obrar. Quiere decir que Dios te da hasta la gana para buscarlo a él. Muy bien,
Dice San Agustín, si así como tú con tu recuerdo no fuerzas a hacer las cosas que ya fueron, de igual modo tampoco Dios con su presciencia fuerza a que sean las cosas que sean en el futuro. Él deja la libertad en el corazón del hombre, de las criaturas racionales. Ahora bien, Santo Tomás de Aquino dice en la teología especulativa, distingue entre la necesidad antecedente que precede a la acción y suprime la libertad, y la necesidad consiguiente que sigue a la acción. Por lo tanto, esto no perjudica la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que antes de un acto humano hay algo antecedente, algo que sucede y que te impulsa a hacer un acto humano. Y eso no te quita la libertad, porque el impulso por las pasiones pueden hacer actos buenos y actos malos. Y eso no te quita la libertad, porque la decisión al final es de tu conciencia. Tú decides si lo haces o si no lo haces. Esto no suprime la libertad. Lo anterior al acto, lo precedente, lo antecedente. Ahora bien, la necesidad consiguiente, esto es lo que sigue a la acción. Esto no perjudica la libertad. ¿Por qué razón? Porque si ahí hiciste un acto malo, lo que vendrá después, eso no perjudica la misma libertad, porque si algo viene después de algo malo, viene otro algo malo, es parte de la libertad. Pero si después de lo malo viene un acto bueno, también es parte de la libertad. Eso quiere decir que Dios no perjudica el pensamiento mismo del hombre en los actos humanos. Cada quien es libre de hacer lo que quiere. Y esta última, ¿verdad? Esta necesidad consiguiente, o sea, lo que sigue después de la acción, se interfiere por el principio de contradicción de la realidad de una acción. Lo que es real no puede ser no real, ¿verdad? Entonces lo que ya está hecho, hecho está, lo dijo el mismo Pilato. Ahora bien, las acciones libres futuras, ya previstas por Dios, tienen lugar infalible y necesariamente, mas no por necesidad antecedente, sino por necesidad consiguiente. ¿Qué significa esto? Que si vas a hacer un acto malo, Dios ya previó que se sea, porque Él quiere sacar algo bueno de ese acto malo, ¿verdad? Porque si Dios lo puede evitar, también lo evitará, pero no te quitará tu libertad, sino que Él dejará actuar y sacará, esta es la conclusión que yo saco, sacará provecho, como dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, que todo sucede para el bien de los que lo aman, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, esto es la realidad, pues, de las cosas, de las acciones libres futuras que nosotros vamos a hacer, que ya están previstas por Dios. Previsto no significa que Él ya las planeó, sino que Él ya las vio de antemano. Eso quiere decir la palabra prevista en Dios. Él ya las vio de antemano, no es que interfiere en la libertad. Las acciones libres futuras no tienen nada que ver con esta ciencia y esta libertad divina. Dios deja que el hombre actúe en su libertad, pero cuando Él vea que conviene, pues sacará bienes de los mismos males. Muy bien, Santo Tomás de Aquino emplea con este mismo sentido la distinción entre necesidad consecuente y necesidad antecedente, digamos, consiguiente, antecedente y consiguiente. Dice Santo Tomás, la primera significa que un efecto se sigue necesariamente de una causa. O sea, si hiciste un mal, el efecto será dañino. Ahora bien, la segunda necesidad
De consiguiente, significa y expresa una necesidad lógica tal como existe, por ejemplo, entre las dos premisas y el consecuente de un silogismo. En nuestro caso, si Dios, con su conocer, este Dios nuestro que no está sujeto al tiempo, ve algo como presente, entonces indefectiblemente sucederá en la realidad, pues así lo exige el principio de contradicción. Dice el mismo Santo Tomás de Aquino y San Agustín también en la de Verity, en la Civity City, la ciudad de Dios, Civity Dei, perdón. ¿Verdad? Entonces ahí nosotros vemos la conclusión pues de que Dios deja en la libertad, porque incluso cuando Él conoce lo que va a suceder, realmente sucede, porque así Él lo conoció. No es que él no es que lo dispuso, sino que la misma contradicción humana es la que toma la decisión. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.